es la primera diapositiva, ustedes pueden imaginar que voy a tratar de desplegar una clase de habilidad filosófica, pero lamento decepcionarlos, no tengo ese don, tal vez ningún otro, menos el artístico, porque si el doctor Racaño hizo la vio difícil después de intervenir, cuando antes había hecho su participación el doctor de Lázaro, calculen, porque me pasa a mí, que es artístico, pero no es nada más artístico, es parejo, al punto que cuenta mamá que me echaron 2 veces de camino. Así que, ¿qué pueden esperar? ¿Qué es eso? A partir de ahí, muy poco. Bien, un minuto, nada más. Quisiera robarles para dar una alternativa a lo que hemos escuchado esta mañana, pero muy breve, 30 segundos, porque enseguida vamos a pasar a curiosidad a ustedes qué significa esta diapositiva. Sobre el recurso de apelación y estos principios de personalidad o de comunidad de sus efectos. Bueno, en cuanto a la posibilidad de la compañía aseguradora de apelar la condena contra su asegurado y en definitiva contra ella misma, ha habido múltiples posiciones y todas han arrancado desde el tópico de qué tipo de relación existe entre el asegurado y la aseguradora. Si es consorcio necesario, entonces la conclusión acerca de la fuerza expansiva de la apelación de la aseguradora será una. Si es un consorcio facultativo, pues entonces la conclusión será otra con respecto a esta fuerza expansiva. A mí me parece que sí que existan posturas correctas o incorrectas. En definitiva, hay posturas que están sostenidas por más gente, por gente más religiosa, pero en sí mismas correctas o incorrectas yo no creo. Me parece que podría haber una posibilidad de razonar así, y ya con esto termino, breve. Cuando un liticonsorte apela por derecho propio, en la medida que ataque cuestiones que son comunes con otro liticonsorte que no apela, no digo que consciente expresamente, que no apela, entonces ya no actúa nada más por derecho propio, actúa por un derecho ajeno en el ámbito de esta comunidad de circunstancias. ¿Cuál es el derecho ajeno? El del liticonsorte que no apeló. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede hacer eso si no lo representa? Y lo puede hacer, porque hay una figura que explica esto, y es la sustitución procesal. El sustituto procesal actúa en nombre propio por un derecho ajeno. La compañía aseguradora, ¿por qué tiene que mantener indemne al asegurado pagando? ¿Por qué no puede mantener indemne al asegurado apelando? Si el asegurado consiguió expresamente la sentencia. Ah, bueno, entonces ya incurrió en un incumplimiento severo porque infringió la ley de seguro que impide reconocer su responsabilidad. Listo. 1 minuto y medio y ahora pasamos a esta cuestión. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Cada vez que nos enfrentamos a una disyuntiva así, ¿este hecho existió o no existió? ¿Existió de esta manera o existió de otra? ¿Esta norma es aplicable o no es aplicable? ¿Es constitucional o no es constitucional? ¿Este medio de prueba es admisible o no lo es? ¿Es pertinente o no lo es? ¿Es atendible o no lo es? Allí tenemos una cuestión. Ahora, frente a las cuestiones, que como ustedes ven tienen 2 términos, 1 y 2, en el medio la O, sucede que tenemos que tomar posición. Y nosotros no podemos tomar posición como los niños.
Ya ven la dificultad de palmar con un cuento que hablaba de un niño de cabellos enrulados de color marrón. Bueno, no podemos tomar posición como los niños. Tenemos que, abogados, sobre todo jueces, tenemos que argumentar, dar las razones, los motivos o los fundamentos por los cuales nos inclinamos por uno de los dos términos. ¿Para qué sirve argumentar? Para persuadir. Y cuidado que argumentar, que argumento, no es igual que silogismo. Uno cree que el argumento, que tenemos que encontrar argumentos del tipo todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Esto es un silogismo. O sea, un argumento redondo, perfecto, la conclusión se desprende inexorablemente de las premisas. Pero uno puede argumentar de otras maneras. Por ejemplo, llueve. Está anocheciendo. Y tengo el encordado de mi raqueta, de mi única raqueta, roto. Por lo tanto, voy a jugar al tenis. ¿A ustedes les parece que lloviendo de noche sin raqueta? ¿Cómo yo persuado así? Difícil. Ahora, esos mismos argumentos podrían sostener una multiplicidad de conclusiones. Llueve, se está haciendo de noche, tengo el encordado de mi única raqueta roto. Bueno, voy al cine, me quedo en casa adelantando trabajo, me quedo en casa leyendo un libro. Entonces, argumentar es algo mucho más rico que tratar de buscar silogismos. Y en algún punto se tocan las cuestiones y los argumentos, porque si tenemos que resolver acerca de la admisibilidad de un recurso, tenemos que preguntarnos si fue planteado, por ejemplo, entre otras cuestiones, en término o no. Ahora, para responder si fue planteado en término o no, tenemos que preguntarnos cuándo y cómo es que fue notificado. ¿Quedó notificada la resolución Ministerio Legis o no? ¿Quedó notificada por cédula o no? La respuesta que vayamos dando a estas cuestiones van a constituir argumento para responder a cuestiones más generales. Si decimos que el recurso fue planteado en término, porque a la cuestión de si fue planteado en término o no, respondemos que fue en término, esa conclusión va a ser un argumento a favor de la admisibilidad. Después tenemos que analizar otras cuestiones. Si el recurrente es parte o no, si tiene gravamen o no, si la resolución es susceptible de recurso o no. Pero vemos cómo la forma en que resolvemos las cuestiones van configurando argumentos para cuestiones más generales. ¿Cuáles son las cuestiones generales que se deben resolver, que se deben enfrentar para resolver sobre una pretensión? Y bueno, yo conté tres. Un primer orden de cuestiones vinculadas a los llamados presupuestos procesales, cuya contracara son los impedimentos procesales. Aclaro que este cuadro, estas ideas, se basan en el desarrollo de Carlo Carli en su libro La demanda civil. Una vez que hemos superado, si podemos superar con éxito, el territorio de los presupuestos procesales, recién entraríamos en el espacio de la acción. Y si sorteamos con éxito esta segunda cuestión general relativa a la pretensión, recién entraríamos a abordar lo atinente a la fundabilidad o mérito de la pretensión, que se vincula con el derecho autoatribuido por el demandante. Todas estas cuestiones se decomponen en cuestiones específicas. No alcanza el tiempo, sería irrazonable que me detenga demasiado en explicar cada una de esas subcuestiones, pero que las hay. Algunas vamos a ver. Por ejemplo, entre los impedimentos procesales, contracara de los presupuestos procesales, suelen ubicarse a la incompetencia, a la litipendencia, a la falta de personería, al defecto legal y al arraigo.
En la medida que se declara la incompetencia y la causa no puede ser remitida al juez competente, en la provincia de Buenos Aires, esto es así, cuando el juez reputado competente corresponde a una extraña jurisdicción, entonces la causa se archiva ante la declaración de incompetencia. Si el juez resuelve que existe la independencia, si resuelve que hay falta de personería, defecto legal o hay algún defecto en el arraigo y resulta que en el plazo que el juez debe conferir no son corregidas estas falencias, ¿qué se produce? La extinción del proceso. ¿Y qué se produce también? El automático desplazamiento de las otras dos cuestiones generales, de la acción y del derecho. ¿Qué significa desplazamiento? Que el órgano jurisdiccional no debe entrar a analizarlas, a esas cuestiones. Y si lo hace, puede ser una licencia tipo obiter dictum, a mayor abundamiento, pero nunca esos argumentos que se utilicen en estas cuestiones generales desplazadas serán dirimentes para la solución del caso. Si sorteamos la cuestión general relativa a los presupuestos procesales, entramos en el territorio de la acción y de las excepciones. Por falta de exigibilidad, porque no ha nacido la acción aún. Por prescripción, porque se extinguió ya la acción. Por falta de legitimación activa, porque si existiera el derecho autoatribuido, el asunto es que no le corresponde a usted, señor, que se lo autoatribuye. Y la falta de legitimación pasiva. Si existiera el derecho autoatribuido, señor demandante, resulta que no le corresponde contra el sujeto frente a quien usted ha hecho su reclamo. Si alguna de estas cuestiones es planteada y es decidida, alguna de ellas incluso no necesitaría ser planteada, eventualmente la falta de legitimación, si fuera manifiesta, puede ser un aspecto abordable de oficio, pero si fuera planteada, convengamos, lo tomemos así, entonces se produciría la extinción, planteadas y decididas favorablemente, a favor de quien las plantea, se produciría la extinción del proceso y el desplazamiento de la restante única cuestión general que nos queda, que sería sobre el derecho. Ahora, en todas estas cuestiones, ¿en qué orden hay que abordarlas? ¿La ley nos dice algo? Sí, en parte. Porque el artículo del 351 del Código Procesal nos dice que, primero, entre las excepciones previas, hay que abordar la de incompetencia, la denegatoria, y después la de independencia. Pero claro, estamos en el ámbito, cuando hablamos del 351, del proceso ordinario o sumario, procesos de conocimiento que admiten cuestiones previas, es decir, que no llegan a ser decididas en la sentencia definitiva. Pero imaginemos, y solo imaginemos, que hubiera un proceso tal en cuya sentencia tuvieran que ser abordadas, y en esa ocasión, todas las cuestiones. La competencia, la independencia, la prescripción, el mérito o fundabilidad de la pretensión. La ley no nos ayuda acerca de cómo ordenar las cuestiones. Y ustedes dirán, bueno, pero ese proceso existe. Claro que existe. Y es bastante más usual, o puede llegar a serlo, de lo que podemos imaginar. El proceso sumarísimo en la provincia de Buenos Aires es uno de ellos, no admite cuestiones previas. ¿Pero cómo? ¿No se puede plantear incompetencia? No, sí, por supuesto, en todo proceso se va a poder plantear la ausencia de los presupuestos procesales. El tema es cuándo se va a resolver sobre esos efectos. En el proceso sumarísimo no va a haber una sentencia que como artículo previo aborde la falta de los presupuestos procesales. En la misma sentencia definitiva que va a llegar al final del proceso es que se van a abordar estas cuestiones. Y fíjense que la ley 24.240 sobre defensa de los derechos del consumidor establece como tipo de proceso aplicable el más breve de conocimiento en las jurisdicciones que se trata. ¿Cuál es el más breve de conocimiento en la jurisdicción bonaerense, por ejemplo? El sumarísimo.
Quiere decir que nos podemos enfrentar con este tema de qué cuestión abordamos primero, qué cuestión abordamos después, al momento de sentenciar. Supongamos entonces una demanda por cumplimiento del contrato en una relación de consumo. El demandado plantea la incompetencia, la prescripción y la nulidad del contrato. El juzgado oportunamente se expide. ¿Y qué hace el juzgado? En cuanto a la incompetencia, la trata y la desestima. No anula. Por lo tanto, ¿qué hace? Continúa. Si no, hubiera quedado ahí la sentencia. En cuanto a la prescripción, esto no debería suceder, pero sucede. Resulta que el juzgado omite toda decisión. Omite, no desplaza. Omite. Lo pasa de largo, no lo vio. A veces algunos planteos ayudan. Un escrito muy voluminoso, en el medio, en algún lugar impensado, sin título, y además prescribió la acción. Bueno, esto pasa. El asunto es que el juzgado no se escribió. En cuanto a la nulidad del contrato, bueno, esa cuestión sí la trata el juzgado y la estima. Es decir, señor demandante, el contrato que usted invoca como fundamento de su pretensión es nulo. Por lo tanto, ¿qué hace el juzgado? Rechaza la demanda. ¿Qué pasa acá? Repasemos el estado de situación. ¿Dónde estamos parados? La incompetencia desestimada. La prescripción omitida. La nulidad del contrato, bueno, tenemos un acogimiento, una recepción que se planteó. El resto de las cuestiones sobre el contrato, totalmente desplazadas, no omitidas, desplazadas. Si el contrato es nulo, ¿qué sentido tiene discutir si fue cumplido o no fue cumplido, etcétera, etcétera, etcétera? A ver, ¿qué pasaría con el gravamen que causa esa resolución? Y con los recursos. Por lo tanto, cierto, vamos a reconocer que el gravamen, en el sentido aislado de la institución o del concepto, mejor dicho, gravamen, el demandado infiere, porque el juez le ha dicho que su planteo de incompetencia no corresponde. Y en cuanto a la prescripción, también tiene, porque fue emitido, pero ¿acaso la falta de una decisión expresa por sí no equivale a una decisión tácita por no? Yo digo, me das una pastilla, Amalia, y Amalia se calla la boca. ¿Yo conseguí la pastilla? ¿Qué obtuve de su silencio? No. Ahora resulta que como nuestro demandado ha triunfado en su articulación fuerte, que la nulidad del contrato, y no puede apelar, porque él ganó. Y no puede apelar. Parecería de gravamen finalmente, no puede apelar por su fracaso o por su revés en la excepción de incompetencia y en la excepción de prescripción, porque él ganó. ¿Quién puede apelar? Por supuesto el demandante. ¿Por qué motivo? Porque se ha declarado nulo el contrato que él invocó como fundamento de su pretensión. Ahora, ¿y qué puede hacer el demandado? Porque imaginen que la Cámara, ante el recurso de apelación del demandante, puede dar vuelta a esa sentencia y podría llegar a decir, no es cierto que el contrato es nulo, es perfectamente válido. ¿Y entonces qué hace la Cámara? ¿Qué hace la Cámara? Y después vemos qué hace el demandado. ¿Qué podría hacer? De acuerdo a la doctrina legal vigente en la provincia de Buenos Aires, funciona lo que se conoce como apelación adhesiva tácita. Si la Cámara revoca, en este caso dice el contrato es válido, entonces de oficio debe tratar las cuestiones agraviantes para el demandado, pero que el demandado no pudo hacer valer porque como venía ganando, no tenía chance de apelar. Ahora fíjense la paradojal situación a la que podemos llegar. La Cámara dice el contrato es válido, por lo tanto ahora me aboco a analizar las otras cuestiones que no pudieron ser apeladas por el demandado.
y entonces analizando esas cuestiones llego a la conclusión de que no somos competentes. O llego a la conclusión de que ha prescrito la acción. Pero como usted me acaba de decir que el contrato es válido, y ahora con la apelación adhesiva, que le sirve a usted para analizar aquellas cuestiones que fueron adversas a quien no pudo apelar, resulta que analizándolas parece que incurre en cierta contradicción, porque usted me está diciendo que el contrato es válido, pero a menos si uno dice no soy competente. ¿Cómo puede ser? Usted, desde su no competencia que me está diciendo ahora, hace 2 minutos me haya dicho que el contrato es válido. Entonces, tal vez, y ya estamos cerrando, esto no da para mucho más, tal vez otras alternativas aparecen en el horizonte, a mi modo de ver, más apetecibles que la apelación adhesiva tácita, como ser una apelación adhesiva expresa. Si apela el demandante buscando que se revoque la sentencia que declaró nulo el contrato, entonces yo me sumo a la apelación por las dudas y también, sumándome, adhiriendo expresamente, planteo el tema de la incompetencia y el de la prescripción. O el otro sistema sería el del sin apelación adhesiva expresa, el del replanteo de cuestiones que rige en la provincia de La Pampa. Como es el replanteo de cuestiones, el apelado, cuando se le corre el traslado del memorial, tiene que reflotar aquellas cuestiones respecto de las cuales la sentencia le ha sido adversa, pero no ha podido apelar, porque ha ganado en definitiva. Pero ¿qué hacemos con las cuestiones disfrazadas? Porque hasta acá, con la apelación adhesiva, podemos enfrentar las cuestiones omitidas, en nuestro tiempo la prescripción, o las cuestiones decididas desfavorablemente, la incompetencia. Pero ¿y todos los demás aspectos relativos al contrato, más allá de la nulidad? ¿Qué hacemos? Una cosa es cuestión desplazada, que es aquella que no pudo llegar a analizarse lógicamente, y otra cosa, como hemos dicho, es una cuestión omitida o tratada y desestimada. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, por de pronto, también las cuestiones desplazadas entran en el espacio de la apelación adhesiva tácita. De manera que la Cámara de Oficio tiene que entrar a abordar incluso las cuestiones desplazadas. Pero ¿qué sucede si esto acontece así? No tenemos doble instancia. Aquí ya escuché a Mabel de los Santos, a Mabel de la Educación Carlos. ¿Qué pasa con la doble instancia? Bueno, por de pronto, fíjense que sobre todos los aspectos relativos al contrato, ajenos a su nulidad, si la Cámara se pide de oficio en función de esta apelación adhesiva tácita, resulta que tenemos una sola voz jurisdiccional, la de la Cámara. Y uno podría decir, bueno, pero todavía hay un recurso extraordinario ante la Suprema Corte, alguno de ellos. Sí, pero son recursos extraordinarios. No permiten una revisión amplia, plena, cuestiones de hecho, prueba, de derecho de cualquier clase. Y resulta que el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8.2h, nos habla del derecho a un recurso ante un tribunal superior, pero un recurso con toda la ley, no un recurso restringido, como es un recurso ordinario. ¿Qué otra solución nos quedaría? Pensar en una especie, y eso me pasó, alguna vez en algún caso, como juez de cámara, no vi, definitivamente no vi algo, un proceso muy voluminoso, y tal daño no está aprobado. Y estaba aprobado, ¿qué hacía el sujeto? ¿Iba a la corte? ¿Iba a la Suprema Corte? Claro que era absurda la sentencia, encabezada por mi voto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Un recurso de reposición in extremis. Y por supuesto, se le hizo lugar también de disculpas. Entonces, pero habría que forzar recursos. Y resulta que, en definitiva, al menos como yo lo veo, la sentencia es una construcción. Arrancando
en primera instancia, de 1 a 100, va a haber 50 puntos de la sentencia de primera instancia que nadie jamás toque. Pero en la apelación se remeten o se tocan otros 30, llamamos por 80. Y en las instancias extraordinarias, tal vez las cortes acomoden ese otro 20. La sentencia final, entonces, ha sido el fruto no de la inteligencia o la sensibilidad de ningún órgano jurisdiccional en exclusiva, sino de la participación de todos, incluyendo a los recurrentes. Madre, ya termino. Yo no creo que sea un problema de cuántas instancias hay cuando la Cámara de Oficio, en función, por ejemplo, de la apelación adhesiva tácita, aborda cuestiones que no fueron jamás tratadas por nadie. Sí, de hecho hubo 2 instancias. La primera instancia llegó hasta donde pudo llegar, y la segunda instancia, bueno, eso más todo lo que faltó. Yo me pregunto es, ¿cuántos recursos hay? Porque el Pacto de San José de Costa Rica le garantiza un recurso, no grado jurisdiccional en todo caso, y puede haber 2, no lo dudo, pero ¿y el recurso ante el Tribunal Superior? Yo quisiera un plazo, si tengo que optar, preferiría por un plazo irrazonable con recursos. Peor irrazonabilidad, lo tengo anotado porque es muy difícil de realizar. Peor irrazonabilidad podría ser la falta de recursos. Por ejemplo, imaginemos que se recorren 4 instancias, 2 de grado, 2 extraordinarias, pero de oficio. Todas de oficio. Imaginemos, como si fuera un cuento. Sin ningún recurso. Eso es irrazonable. Pero hay 4 instancias más que 2. ¿Qué duda cabe? Pero es irrazonable. Es decir, para darle a los justiciables el tiempo razonable, no creo que haya que quitarle los recursos. Entonces, propuesta, perdón, profesora Mabel Lozano, perdón. ¿Y la propuesta? Se me escuchó. No intervino la doctora Mabel. No se puede, sí, fue Mabel. Me falta la última opinión. Para crear contexto. Claro, propuestas para digamos, a modo de síntesis, para cuestiones desestimadas y para las cuestiones omitidas, desestimadas, recuerden, por ejemplo, incompetencia, omitida, prescripción. Quien no pueda apelar debería un poco de ley referenda y un poco de ley velada, ¿no? La provincia de Buenos Aires podría funcionar así, si la Corte lo dijera, por esto de sentar las reglas del juego, la Corte lo dice, punto. Debería haber, bueno, sin ninguna... Para cuestiones desestimadas, para cuestiones omitidas, quien no pueda apelar debería replantear, debería tomar la iniciativa, señora, Cámara, me interesa que usted, para el caso de que revocara, analice esta y esta cuestión. Y si no lo hace, no se va a realizar, le van a quedar firmes esas cuestiones. Como funciona en la provincia de La Pampa. Y para las cuestiones desplazadas, lamentablemente, yo creo que debería remitirse a la primera instancia por esto de garantizar un recurso amplio, una revisión amplia que no la posibilitan los recursos extraordinarios. Y en ambos supuestos, entonces, debería desecharse la apelación adhesiva tácita. Bueno, es todo.